Les invito para que estén abriendo sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Maravilloso es el nombre del Señor. Hoy continuaremos con este capítulo 20, gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 4 inicialmente. Ya estaremos en el transcurso de la enseñanza, estaremos leyendo todo este capítulo, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar con este estudio de Apocalipsis, y vamos a hablar en esta oportunidad acerca del milenio. Gloria al Señor. Usted sabe que estamos estudiando, hermanos, desde hace un tiempo hemos venido estudiando acerca de tiempos finales, pero hoy estaremos viendo esta parte de Apocalipsis capítulo 20, lo que tiene que ver con el milenio. Gloria al Señor. Entonces, después de la victoria de Cristo, allí en aquella batalla de Armagedón, como lo habíamos estudiado en este capítulo 19, encontramos, hermanos, que el anticristo allí al final de esta batalla, mire, él fue lanzado al lago de fuego, pero no solamente él, sino también quien le ayudaba, quien estaba allí con él, que era el falso profeta. Entonces ellos serán lanzados al lago de fuego, y encontramos que cuando el Señor venga y pelee, gloria al Señor, como tenemos aquí, como habíamos visto en este capítulo 19, encontramos, hermanos, que Él vencerá. Entonces el anticristo, el falso profeta, serán lanzados allí, serán echados allí en el lago de fuego. Pero también encontramos ya iniciando este capítulo 20 que el Señor, como dice la palabra de Dios, pondrá sus pies allí en el monte de los olivos. El Señor entrará en Jerusalén, gloria al nombre del Señor, y entrará en Jerusalén como rey, y allí dará inicio a lo que conocemos como el milenio, donde será un tiempo de mucha bendición, donde será un tiempo, hermanos, que la gente siempre ha soñado tener, y ese tiempo llegará. Será el tiempo del milenio, donde habrá paz, tranquilidad, seguridad. Entonces yo quiero que en esta mañana estemos atentos a todo lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo 20, gloria al Señor. Entonces les decía que inicialmente el Señor llegará y entrará como rey en Jerusalén, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y yo quiero que usted vaya un momentico allí, hermanos, a Zacarías capítulo 14. Miremos lo que dice Zacarías capítulo 14. En el versículo 3 y versículo 4 dice la palabra de Dios: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Mire bien lo que dice la palabra de Dios: como peleó en el día de la batalla. Y dice, y se afirmarán sus pies. Primero pasa lo de la batalla, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Dice, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, dice, y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El Señor llegará, hermanos, y pondrá sus pies allí en el monte de los olivos. Él llegará a ese lugar. También lo encontramos allí en el libro de Hechos. Busque Hechos capítulo 1, vamos a la palabra del Señor. Y miremos lo que dice allí, hermanos, Hechos capítulo 1 en el versículo 10
hasta el versículo 12, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Recuerde que fue cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo, gloria al Señor. Dice el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, mire lo que dice la palabra de Dios, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén, ¿desde dónde? Ahí dice, o allí dice, desde el monte que se llama del Olivar, gloria al Señor, el cual está, dice, cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos estaban allí en el monte de los olivos. Allí llegará el Señor, como nos dice Zacarías. Entonces, cuando el Señor llegue a reinar, amados hermanos, ¿qué encontramos nosotros aquí? Mire que Él llegará y pondrá en orden todas las cosas. Lo primero que hará será quitar al diablo para que no siga haciendo el mal. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Lo primero que hará será que quitará al diablo para que no siga haciendo el mal, para que no siga siendo más el príncipe de este mundo. Gloria al Señor. Recuerde que quien va a reinar en esos siguientes 1000 años será ¿quién? Será Cristo. Hasta ahora el diablo ha hecho de la suya, como se dice. Hasta ahora el diablo ha estado, hermanos, por decirlo así, reinando y haciendo cuanta cosa en este mundo. Tiene al mundo envuelto en un caos, pero llegará el momento donde él será quitado, gloria al Señor, y reinará quien debe reinar, y será Cristo quien reinará. Bendito es Dios. Entonces, el diablo, que desde el principio ha estado engañando al mundo y arrastrando al mundo tras él, porque eso es lo que él hace constantemente. Busca la forma de que la gente se separe de Dios, para que la gente, hermano, sea arrastrada por él, para él comenzar a llevarse a las personas, conducirlo conforme lo que él quiere y como él quiere. Entonces, él busca siempre la manera de que la gente haga lo malo, que la gente haga todo lo que tiene que ver, hermano, con el pecado. El diablo siempre quiere llevar a la gente para que la gente esté en contra de Dios. Y podemos decir que aún los creyentes, la gente que camina con el Señor, no escapa de esto. El diablo está constantemente buscando la forma como los desubica, buscando la forma como los desestabiliza, buscando la forma como los va alejando poco a poco del Señor. Cuídese usted que está ahí en casa, usted que es un hermano, usted que es una persona que camina con el Señor. Lo que el diablo quiere con su labor, con su estrategia, es apagarle el amor que usted tiene por Dios, para que usted comience poco a poco a alejarse, distanciarse del Señor. Y si usted se distancia del Señor, comenzará a acercarse al mundo de una o de otra manera, gloria al Señor. Por eso es una labor, es una estrategia que el maligno tiene. Entonces, él lo que hace es engañar. La Biblia habla que él engaña al mundo entero. Bendito es el nombre del Señor, y lo hace para irlo arrastrando poco a poco tras él. Entonces, aquí el Señor, lo que vemos en este capítulo 20 de Apocalipsis, lo que hace el Señor es que le pone como un freno, gloria al Señor, porque él estaba acostumbrado a hacer todo lo que quería hacer, hermano, tantas cosas. Usted puede mirar que durante la gran tribulación levantó a aquel hombre, aquel inicuo, al anticristo. Levantó al falso profeta y levantó a tantos para que hicieran tanto mal, y él pensaba que podía seguir haciendo daño. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que aunque el Señor le da como ese largo para que él, hermano, Dios permite eso, pero llegará el momento que Dios le pone el punto, hermano. Allí el Señor le pone el freno, y es lo que encontramos aquí en este capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Entonces, durante el milenio, mire, él no estará actuando. Hablando del diablo, él no estará actuando. Entonces, imagínense cómo será aquel tiempo. Imagínense cómo serán aquellos años, hermanos,
Mire, sin Satanás y sin sus demonios. ¿Cómo será el mundo de aquel entonces? ¿Cómo será aquel mundo venidero en el tiempo del milenio? Sin Satanás y sin sus demonios, gloria al Señor. No habrá maldad. Imagínense cómo será ese tiempo, hermanos. No habrá maldad, gloria al nombre del Señor. No habrá engaño. No habrá, hermano, gente violenta asesinando, gloria al Señor. No habrá hurto, no habrá vicios, no habrá injusticias. Allí Cristo estará reinando. Entonces será un tiempo especial, será un tiempo, hermano, donde la paz, la bendición y todo aquello estará por todas partes. Bendito es el Señor, porque Cristo es quien estará reinando en aquel tiempo. Entonces, en la tierra habrá paz, en la tierra habrá justicia, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, la gente tendrá libertad, escuche esto, la gente tendrá libertad para hacer todo lo que quiera, hermano. El diablo en este tiempo tiene a la gente atada y los tiene subyugados a hacer lo que él quiere que la gente haga. En el tiempo del milenio, la gente tendrá libertad para hacer todo lo que quiera. Pero escuche esto, excepto el mal, excepto el pecado. Y esto va a ser algo, hermanos, va a ser algo que para algunos quizás no va a ser tan bueno, porque, hermano, la gente ama tanto el pecado que piensa que la vida buena es cuando se practica el pecado, que la vida agradable es donde hay, hermanos, deleites y toda clase de cosas, donde pasa, hermano, los excesos y hace cosas, hermano, que son pecaminosas. Entonces a mucha gente le parece que lo malo para Dios es lo bueno para ellos. En el milenio, hermano, la gente podrá hacer de todo menos el pecado. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, en 1000 años la tierra volverá a poblarse, gloria al Señor, ya que, hermanos, usted recuerda cuando estudiábamos todo esto, que los juicios de Dios en aquellos tiempos de la gran tribulación, hermanos, mire, llevaron a mucha gente, a que muriera mucha gente. Mire, por un lado, el anticristo, hermano, con su falso profeta y con todos sus instrumentos, hicieron tanto daño porque mataron a mucha gente, gloria al Señor, acabaron con mucha gente. Pero por otro lado, los juicios de Dios, hermanos, y usted puede mirar todo lo que leíamos en los capítulos anteriores, hermanos, mire, habían terremotos, habían juicios, entonces la cantidad de gente que murió fue mucha. Pero en el milenio podemos mirar que, hermano, la tierra volverá a poblarse otra vez, gloria al Señor, porque durante el milenio no habrá abortos, no habrá homicidio, no habrá ninguna de aquellas cosas que hoy en día vemos en este mundo que le quita la vida a las personas, gloria al Señor. Entonces, la tierra volverá a poblarse. La tierra volverá, hermano, a ser restaurada, escuche bien, durante el milenio. Entonces, en el tiempo del milenio, también Dios, encontramos en la palabra del Señor, Él restaurará todas las cosas. Yo quiero que vayamos a un texto que tenemos allí en Isaías capítulo 11. Busquen en su Biblia Isaías capítulo 11. Y vamos a leer, hermanos, versículo 6 hasta el versículo 9. Busca allí en su Biblia. Dice, hablando del milenio, de aquel tiempo especial, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo, dice, con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, dice, sus crías se echarán juntas. Dice, y el león como el buey comerán paja. Versículo 8, y el niño de pecho, dice, jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, gloria al Señor. Mire, en aquel tiempo, hermano,
los animales que en este tiempo por causa del pecado son feroces, mortíferos. En aquel tiempo ya las cosas serán totalmente distintas. Entonces Dios restaurará todas las cosas. Mire, hermano, este es un tiempo con el cual, en el cual quizás mucho hemos soñado y hemos anhelado, y la gente quisiera estar en un lugar, hermano, donde haya paz, tranquilidad. Hay personas que se van para otros países porque piensan que en otros países van a estar mejor, pero a veces les va peor, hermano. Mire, el tiempo donde habrá justicia, donde habrá paz, gloria al Señor, ese tiempo llegará y será en el tiempo, únicamente en el tiempo cuando Cristo reine, y será en el tiempo del milenio que tenemos todo esto, hermano, habrá una tranquilidad y una paz, gloria al Señor. Aparte de esto, ¿qué encontramos también? Mire que será restaurada. Usted recuerda que la ciudad, por todo lo que sucedió allí en la gran tribulación, la ciudad sufrió mucho daño, el templo, todo sufrió mucho daño. Entonces, en ese tiempo del milenio, también será restaurada la ciudad de Jerusalén, será restaurado el templo, las naciones también serán restauradas, gloria al nombre del Señor. Aquellos que, hermanos, no apoyaron al anticristo, que usted recuerda que habrá naciones que apoyarán al anticristo, pero habrá otras naciones que no apoyarán al anticristo, hermanos, y ellos ayudarán de una o de otra manera a Israel, como hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, estas naciones también serán restauradas, gloria al Señor, y ellos durante el milenio, esas naciones deberán ir hasta Jerusalén, hermanos. Ellos recibirán la bendición de Dios, pero el compromiso es que ellos vayan hasta Jerusalén cada año a la fiesta de los tabernáculos. Ya eso, hermanos, ya lo hemos hablado, gloria al Señor. Pero también, hermanos, lo que vemos en la palabra de Dios, y es que nación que no vaya a eso que el Señor les ha establecido que deben hacer, dice la palabra del Señor que no caerá lluvia sobre ellos. O sea, Dios los disciplinará de esa manera, hermano, pero sería una bendición, hermanos, donde haya paz, tranquilidad, y antes la gente va a querer ir a Jerusalén, la gente antes va a anhelar ir allá y tener un encuentro con el Señor, porque será un lugar donde la gloria de Dios estará, el Señor estará reinando, y seguro que muchos anhelarán estar allí en ese lugar. Bendito es Dios. Entonces, ¿qué más encontramos? Que cuando se cumplan los 1000 años, escuche esto, Satanás será suelto por breve tiempo. Por lo que vemos aquí, hermanos, él no aprovecha ese tiempo de libertad para ser distinto. Él sigue siempre pensando en derrotar a Cristo, sigue pensando que puede reinar, gloria al Señor, y con astucia, hermano, comienza su trabajo otra vez hasta que Dios tiene que ponerle ya el punto final, gloria al Señor. Esto lo encontramos aquí en este libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, gloria al Señor, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí encontramos a aquellas personas que durante la gran tribulación murieron a manos del anticristo, a manos del falso profeta, a manos, por decirlo así, de la imagen aquella que se le había infundido aliento para hacer tantas cosas, a manos de todos aquellos colaboradores del anticristo. Muchos murieron por no dejarse marcar. Y esta gente que murió, aquí los vemos, hermanos, aquí los vemos resucitados, gloria al nombre del Señor. Aquí los vemos volviendo a tener vida, porque, hermanos, los que creen en el Señor, la palabra del Señor nos enseña que ellos resucitarán, resucitaremos un día, bendito es Dios. Entonces, mire, aquí nos habla en este capítulo, o en este versículo 4, dice: y vi tronos. Es importante este punto. Dice: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, gloria al Señor.
Aquí nos habla de tronos y al parecer aquellos que tuvieron facultad o aquellos que tenían, el Señor les había dado, les había anunciado que tenían facultad para juzgar, serían, hermanos, los apóstoles, gloria al Señor. Usted dirá, ¿cómo así? Vamos allá, hermanos, a Lucas capítulo 22, gloria al Señor. Serían los apóstoles los que estarían allí sentados, hermanos, tenían facultad para juzgar. Mire, allí en Lucas capítulo 22, versículo 28, leo el 28 hasta el 30, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor le está hablando a sus discípulos. Dice, en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Sigue diciendo el versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, dice, a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que podemos decir en esta mañana es que aquellos que van a estar sentados allí, hermano, en estos tronos, gloria al Señor, aunque Juan no especifica que sean 12 tronos, pero podemos decir que sí. Entonces, serían los apóstoles, aquellos que el Señor les había anunciado, que se sentarían también para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí quiero llegar a un punto muy importante, hermanos. Aquí el Señor habla, aquí en Lucas, que ellos estarían juzgando a las 12 tribus de Israel. De hecho, aquí es que al parecer, y yo quiero que preste atención, al parecer resucitarían los santos del Antiguo Testamento. A veces uno se pone a estudiar todo esto, hermanos, y uno escucha a personas que dicen, no, es que cuando la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que estamos vivos seamos transformados, también los santos del Antiguo Testamento serán también resucitados en ese momento. Pero cuando uno se pone a mirar detalladamente todo esto, hermanos, hay cosas como que no cuadran mucho, gloria al Señor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Mire, usted sabe que Israel tenía promesas de parte de Dios. Promesas que podemos decir en esta mañana eran diferentes a las promesas que el Señor le había hecho a su iglesia. Promesas totalmente diferentes. Usted dirá, ¿cómo así? Mire, recuerde que, hermanos, cuando la iglesia sea levantada al cielo, los tratos de Dios con Israel continuarán. Eso lo habíamos hablado en una de las enseñanzas que hemos tenido en este lugar. Entonces los tratos de Dios con Israel van a continuar. El tiempo, hermano, cuando Cristo vino a la tierra y Él vino a los suyos le rechazaron, los suyos más bien le crucificaron, por decirlo así. Entonces el Señor a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la iglesia, gloria al Señor. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia que está conformada tanto por judíos como por gentiles. Pero hermanos, sabemos que los tratos de Dios con Israel continúan. ¿Por qué? Cristo vino a salvar a su pueblo le rechazó, entonces el Señor salvó a aquellos hermanos que se acercaron a Él, aquellos que le recibieron, ellos hicieron parte de la iglesia, de la novia, de la esposa del Cordero. El Señor se lleva a su iglesia. Los tratos con Israel, hermanos, cuando la iglesia sea levantada del cielo, continúan. Y usted puede mirar, hermanos, hablamos en cierta ocasión que muchas de las cosas que se habla en el libro de Apocalipsis se venía hablando durante el Antiguo Testamento. O sea, los tratos con Israel continúan, gloria al Señor, así también como nos los habla el libro de Daniel. Entonces, para ellos, hablando de Israel, hablando de la nación de Israel, para ellos hay muchas promesas. Promesas de heredar la tierra. Escuche esto, hermano. Las promesas para ellos eran diferentes a las promesas nuestras. No podemos nosotros ponernos allí, porque hay gente que a veces se pone a predicar y a decir, no, es que nosotros vamos a heredar la tierra. Hay que entender que las promesas para Israel son unas y las promesas para la iglesia son otras. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, hermanos, allí en el libro de los Salmos,
Miremos ahí el Salmo 37. Vamos un momento a mirar algunos versículos bíblicos para que podamos comprender esto, gloria al Señor. El Salmo 37. Mire, en el versículo 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es una promesa para, hermanos, hablando para Israel, gloria al Señor. Pero encontramos en Jeremías capítulo 32, vamos un poco más adelante, Jeremías 32, allí en el versículo 37 y 38, cuando la Biblia habla que Jeremías compró una heredad, gloria al Señor, miremos versículo 37 del capítulo 32 de Jeremías, dice: he aquí que yo os reuniré, dice, de todas las tierras las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación, dice indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Versículo 38 dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, gloria al Señor. Entonces, si usted va a encontrar, hermanos, tanto en Jeremías como en Ezequiel, en el libro quizás de Isaías, vamos a encontrar muchas promesas. También en los profetas menores, donde se habla acerca de que el Señor, hermano, dará la tierra, que el Señor dará esa heredad. Encontraba algo en Daniel, que el Señor le dice a Daniel que Él le daría eso que él estaba anhelando, gloria al Señor, que el Señor no se iba a olvidar de esa promesa. Pero, hermano, cuando hablamos ya de la iglesia tiene otro tipo de promesas. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento las promesas que el Señor le dio a su iglesia. Por ejemplo, vamos allí, hermanos, a Juan capítulo 14, gloria al Señor, Juan capítulo 14. Leemos allí en el versículo 3, gloria al Señor. Busca ahí en su Biblia, Juan capítulo 14, versículo 3. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando a la iglesia. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento, hermano, donde el Señor le dijera: bueno, los vamos a tomar y los vamos a llevar. No, esto ya es a la iglesia. Recuerde que los tratos con Israel continuarán, gloria al Señor. Allí también en Primera de Tesalonicenses encontramos algo, en el capítulo 4. Mire, en el versículo 16 y versículo 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de la iglesia, los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay más promesas que pudiéramos, hermanos, hablar en esta mañana, pero he tomado solamente estas para decirles que las promesas que Dios le dio a la iglesia, las promesas que tenemos para la iglesia como tal, son diferentes, hermanos, a aquellas promesas que el Señor le había dado a Israel como nación. Entonces, podemos decir una vez más, cuando la iglesia sea levantada al cielo, los tratos de Dios con Israel continuarán. Gloria al Señor. Entonces, al iniciar el milenio, mire, resucitarán todos aquellos que murieron por causa de Jesús, a manos del anticristo, como les decía, y a manos de todos aquellos que estaban allí, hermanos, sirviéndole al anticristo, y ellos harán parte de la primera resurrección. También, como les decía inicialmente, yo quiero que a usted le quede claro, inicialmente, hermanos, que todos los santos del Antiguo Testamento también van a resucitar, pero por lo que vemos aquí, hermanos, ellos resucitarán y ellos estarán allí reinando también, pero en el milenio. Allí cada uno recibirá su heredad, lo que se le había prometido, como a muchos de ellos, hermanos, se le había prometido quizás que tendría allí su tierra, su heredad. Eso será durante el reino milenial.
Entonces ellos van a resucitar en ese tiempo. También la iglesia, o más bien, hermanos, los que mueran en la gran tribulación, porque la iglesia usted sabe que ya ha resucitado antes de que venga el anticristo. La iglesia ha subido al cielo, pero la iglesia de Cristo, aquellos que le recibieron, aquellos que caminaron con él, aquellos hermanos que le dijeron al mundo no, la iglesia de Cristo, la esposa, la novia. Israel no se puede tener, hermano, como la esposa es la iglesia. Israel se queda aquí, gloria al nombre del Señor. Que también van, hermano, al final a estar con el Señor, sí, pero hermanos, es la iglesia, la esposa del Cordero. Los tratos de Dios con Israel seguirán, el anticristo vendrá y hará muchas cosas. Israel tendrá que pasar por momentos muy difíciles hasta que se den cuenta, hermano, que aquel que rechazaron era Cristo, y aquel que les vino haciéndose pasar por Cristo, que ellos aceptaron, que ellos recibieron, era un impostor, era un engañador, y al final ellos más bien prefieren morir y aquí serán resucitados, como dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice, dice el versículo 6, dice: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí no está refiriéndose a la iglesia, hermano. La iglesia ya está con el Señor. Recuerde que venimos o vamos a venir con el Señor. Cuando Él venga, estaremos aquí reinando con Él. Pero aquí se refiere es a aquellos santos que van a resucitar durante el milenio, refiriéndose tanto a los santos del Antiguo Testamento como a los santos que van a resucitar aquí, aquellos que murieron a manos del anticristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, pero volvemos al versículo 5, que no podemos pasar por alto. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, hermanos, que habla aquí este capítulo 5, mire, se está refiriendo a todos los inconversos, hermano, de todos los tiempos, comenzando desde Caín. Gloria al Señor. Mire, todos aquellos también van a resucitar. Ellos resucitarán 1000 años después. Escuche esto: 1000 años la iglesia, nosotros estaremos reinando con Cristo, disfrutando, hermano, de las 1000 maravillas, como se dice. Aquellos muertos, aquellos impíos, aquella gente que nunca quiso nada con Dios, aquella gente que prefirió más bien vivir en su pecado y en su maldad, ellos no van a resucitar sino cuando ya pasen aquellos 1000 años, gloria al Señor, para después ir a una terrible condenación. Ellos resucitarán por un momento mientras reciben el dictamen, el juicio. Bendito es el nombre del Señor. Vale la pena vivir para Dios. Caminemos con el Señor. Usted que ha estado descarriado, vuélvase a Dios. Usted que ha estado desanimado, anímese para Dios, vuélvase a Dios. Camine con el Señor. Usted no sabe en qué momento le va a alcanzar la muerte. Si usted muere y el Señor no ha venido, usted irá a un lugar de eterna condenación. Y aquí también usted resucitará en este momento, pero después que pasen los 1000 años. Pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que usted se arrepienta, que se vuelva al Señor. El Señor le ama. Bendito es Dios. Entonces, miremos lo que dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Mire, pasan los 1000 años. Los profetas, hermanos, hablan de aquello que va a suceder durante los 1000 años, gloria al Señor. Pero cuando ya todos esos 1000 años, recuerde que solamente serán 1000 años, y 1000 años son muchos años, gloria al Señor. 1000 años. Leía algo, hermano, en estos días que algunos rabinos, algunos maestros de la Biblia decían, hermanos, que el mundo o la sociedad o la humanidad, mire,
Hubo 2000 años hasta la ley, de la ley hasta Cristo hubo otros 2000 años, de Cristo, hermanos, habrá otros 2000 años, después vendrá 1000 años hablando con respecto a que el Señor creó, hermano, todo en 7 días. Entonces ellos dicen, bueno, fueron 2000, y el día que descansó sería el tiempo del milenio. Entonces me ponía a mirar todo esto, y si, hermano, esto es así, el Señor está que viene por su iglesia. El Señor tiene un tiempo exacto para todo. Esto puede ser por todo lo que estamos viviendo en este mundo, por todo lo que vemos, por toda la sed de poder que hay en tantos que hay en esta tierra, hermanos. Podemos decir que el Señor está a las puertas, está que viene. El milenio, hermano, tendrá, mire, un cumplimiento exacto. Cuando Cristo venga, les decía, y ponga sus pies allí en el monte de los olivos, comenzará a contarse 1000 años. Será mucho tiempo donde habrá, hermano, hijos, nietos, bisnietos y quién sabe cuántos más durante 1000 años, pero será un tiempo de bendición. Así como el Señor quería inicialmente ver al mundo, pues el Señor lo mirará allí en el milenio, paz, tranquilidad. La gente saldrá, la gente hará muchas cosas, hermanos, y la gente tendrá esa bendición, hermanos, de parte del Señor. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Mire que será, hermanos, un tiempo de mucha bendición. Y vale la pena vivir para Dios. La gente que va, hermanos, a resucitar, como dice este versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de aquellos muertos que, hermanos, van a vivir para ir a una condenación definitiva. Entonces miremos el versículo 7, dice la palabra del Señor, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, él será suelto y volverá de nuevo, hermano, a hacer estrago, a hacer daño. Volverá de nuevo, hermanos, a hacer lo que él sabía y lo que él ha querido hacer. Volverá de nuevo a su función. Gloria al Señor, será suelto de su prisión. Imagínense cómo se irá a poner otra vez la situación, hermanos. Dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones, ya no a los reyes de la tierra. Porque recuerda que los reyes de la tierra serán afines a Cristo, hermano. Ya irá a las naciones como tal, irá a la gente a buscar a quien puede levantar en la sociedad ciertos grupos, hermano, para estar en contra, gloria al Señor. Buscará formar allí gente que se rebele contra lo bueno, contra lo establecido por el Señor, y los encontrará gente, porque por lo que vemos aquí, logrará engañar de nuevo y logrará, hermano, desubicar a muchos otra vez. Entonces dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, por todas partes. Pero aquí encontramos, dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces el diablo, hermano, con su astucia, comenzará, podemos decir, al final del milenio, en los últimos tiempos, cuando él sea suelto, comenzará a buscar la forma y logrará desubicar con engaños. Él es un estratega, que el Señor lo reprenda. Mire, él busca la manera de ponerle a la gente rebeldía, rencor, odio, que la gente vea las cosas que no son y comience a luchar por el ideal que ellos tienen o por la ideología que ellos se han creado, algo que no es, pero el diablo les hace ver que esa es solución y que eso es así, y él levantará a muchos, gloria al Señor, a muchos para que vayan, hermano, y vayan a pelear contra Cristo, porque lo que el diablo quiere es gobernar, pero hermano, él nunca gobernará. Ya él tiene sus días contados, gloria al Señor. Si él no aprovechó el tiempo que tenía para hacer tanto daño, hermano, ya sus días declinan, gloria al Señor, y aquí está también escrito en la palabra del Señor su final. Entonces dice aquí nos habla de Gog y Magog. Mire, estos serán los que comandarán, hablando de Gog y Magog, estos serán los que comandarán la última rebelión satánica contra Dios. Pero Dios mandará fuego del cielo y los consumirá, gloria al Señor. Gog y Magog, hermanos, cuando estudiamos en la palabra del Señor, mire, vamos a encontrar que Magog era el hijo segundo de Jafet. Eso lo encontramos ahí en el libro de Génesis.
Entonces, serían las naciones donde habitó el segundo hijo de Jafet, hijo de Noé. Algunos historiadores, estudiosos de la palabra del Señor, ubican este territorio como parte de Rusia, Ucrania, el norte de Asia y el norte de Europa. Ellos estarán, hermano, allí liderando. El diablo logrará, hermano, engañarles. Después de disfrutar todo aquello que el Señor les había dado, el diablo los desubicará y los levantará, hermano. ¿Para qué? Para que vayan contra Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, que la maldad, mire, puede estar en el corazón del hombre. El hombre puede ver todo lo bueno que Dios le da. Mire, podemos no irnos tan lejos. ¿Cuántos creyentes han visto la mano de Dios? Han visto la bendición de Dios. Han visto que el Señor no los ha desamparado. Han visto que el Señor les ha provisto todo cuanto han necesitado. Mas, sin embargo, si tienen la oportunidad de practicar el pecado, lo practican. Así es el ser humano. En aquel tiempo la gente va a ver paz por todas partes, bendición por todas partes. Y el diablo va a incitar, el diablo va a decirle a la gente: ¿y ustedes hasta cuándo van a seguir adorando a ese Dios? Ya van 1000 años. Y mire que siempre esto, y por qué ustedes no hacen esto y hacen lo otro. Y el diablo comenzará, así como lo hizo con Eva, a abrirle los ojos a la gente, para que la gente vea lo que no debe ver, hermano, para que la gente no vea el pecado, no vea lo malo. El diablo logrará desubicar a mucha gente, pero lo hará, hermanos, y muchos irán a su propia perdición. Bendito es el nombre del Señor. Entonces muchos, mire, no valorarán lo que Dios, hermano, estará haciendo en el tiempo del milenio. Muchos no valorarán eso, no valorarán el bienestar, la paz, la justicia. El diablo los arrastrará otra vez. Y Dios permitirá eso. ¿Sabe para qué, hermanos? Para definitivamente el Señor separar el trigo de la cizaña. Porque siempre habrá, hermanos, conforme la palabra del Señor nos enseña, siempre en el mundo habrá trigo y habrá cizaña, y el Señor, hermano, buscará la forma. Y el diablo, podemos decirlo así, será, hermano, el instrumento para sacar bien cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Mateo capítulo 13. Vamos un momento allí a Mateo capítulo 13. En el versículo 36, gloria al Señor. Mateo 13, 36. Leo, hermanos, hasta el versículo 43. Quiero que usted también lo lea allí. Dice la palabra del Señor: entonces, despedido de la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Mire que aquí en este capítulo 20 de Apocalipsis podemos entender muchas cosas que nos habla esta parábola. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor, hermano, permitirá todo esto para sacar, hermano, definitivamente la cizaña aparte al final, y la cizaña será quemada. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y las santas, y la ciudad amada. Estaban rodeando de nuevo, hermano, Jerusalén. Gloria al Señor. Dice, rodearon el campamento de los santos, a donde estaban todos aquellos reinando con Cristo. Estamos nosotros, hermano. Y la ciudad amada. Y de Dios, hermano, Dios, viendo que el diablo seguía con lo mismo, dijo: Dios, ya no más. Y dice la palabra, dice, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó, hermano? Todos fueron consumidos.
Toda aquella gente, no estamos hablando de espíritus, toda aquella gente que estaba allí, guiado por el diablo ese es un espíritu, hermano, pero aquella gente guiada por el diablo, todos, hermano, dice aquí la palabra, descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Pero el versículo 10 dice, y el diablo, podemos decir que los comandaba, y el diablo que los engañaba, los engañó a todos, hermanos, para él hubo un juicio, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban los que le colaboraban a él, donde estaban aquellos instrumentos de él, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermanos. Ellos estarán allí recibiendo su pago, el pago de su maldad. Tarde o temprano el malo será castigado, gloria al Señor. Entonces, aquí hallamos el fin del diablo, hermano, que tanto daño le ha causado al mundo. Él irá a hacerle compañía a sus dos instrumentos, aquellos que había usado, hermano, para luchar contra Dios y para hacerle daño a su pueblo. Gloria al Señor, ellos serán atormentados para siempre. Ellos serán atormentados por siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí encontramos el fin del diablo. El diablo se mofa y se ríe, y tanta gente endemoniada, y los demonios dicen, es que es mío, que me... Bueno, tantas cosas que dicen los demonios, pero qué bueno que usted en esta mañana entienda que el diablo tiene su final escrito en la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados allí día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando decimos el diablo, podemos también incluir a todos sus demonios, hermano. Irá allí, a ese lugar de tormento por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Este capítulo 20 de Apocalipsis, hermano, me parece tan hermoso. Y miren lo que sigue diciendo, leo el versículo 11. Aquí hay algo, hermano, que no podemos pasar por alto. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muchas veces nosotros leemos este versículo 20, este versículo 11 y lo juntamos ahí mismo con el versículo 12 y de ahí para adelante. Pero qué bueno que nosotros, hermanos, nos detengamos un momentico aquí en este versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gloria al Señor. Leía yo este versículo en otras versiones de la palabra del Señor y dice, huyeron sin dejar rastro. ¿Quién? El cielo y la tierra. Y cuando hablamos del cielo, no estamos hablando, hermano, allá del tercer cielo donde está la gloria del Señor. No, estamos hablando de lo creado. Gloria al Señor. El apóstol Pablo habla de un primer cielo, segundo cielo y de un tercer cielo. Se conoce el primer cielo, la atmósfera, hermano, esto que es cierto, que rodea la tierra. Mire que en muchas ocasiones la Biblia habla de las aves del cielo, o sea, habla de lo que se mueve aquí en la parte de arriba. Ya el segundo cielo se conoce como ya más arriba, hermano, ya donde se encuentran quizás los planetas, todo eso. Entonces, todo, hermano, lo que es la tierra, podemos decir el primer cielo, el segundo cielo, conocemos como el cielo. Dice aquí la palabra del Señor, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, o sea, lo creado. Y ningún lugar se encontró para ellos. Les decía que otra versión dice, huyeron sin dejar rastro. Esto, hermano, podemos decir que sucedió para poder dar lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva que el Señor estará haciendo. Es bueno tener presente esto. Yo he escuchado gente, hermano, que dicen, no, que el Señor esta tierra la va a reformar, que en esta tierra el Señor la va a restaurar. Y yo quiero decirles, sí, el Señor la va a restaurar, la va a reformar, pero durante el milenio. Habrá una tierra nueva y habrá un cielo nuevo. Si estarán los planetas, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, gloria al Señor.
Pero lo que sí sé es que habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, donde el diablo ya no existirá más. Recuerde que la Biblia dice que, hermano, hablando de toda la organización demoníaca, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, donde en las regiones celestes están, hermano, en el aire, gloria al Señor. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, hermano, y todo esto, pero todo esto llegará a su final. Dios hará todo nuevo, bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, este trono, hermano, que el apóstol Juan ve aquí, dice, vi un gran trono blanco. Este trono puede ser el mismo que estaba ya en el capítulo 4. Recuerde que había, hermanos, un mar como de vidrio, una plataforma donde estaba toda aquella gente. Puede que este mismo trono sea el que Juan haya visto. Puede ser, gloria al Señor. Pero Juan ve la imponencia de ese trono tan glorioso, la majestuosidad. Él dice un gran trono blanco, un gran trono, y vio al que estaba sentado en él. Bendito es el nombre del Señor. Entonces es importante, hermanos. Mire, Juan nos habla del último juicio que inicia con la desaparición del mundo actual. Juan aquí nos habla, hermanos, que cuando huye la tierra, huye el cielo, huye todo, hermano, lo que hay creado, gloria al Señor. Nos está hablando, como le decía ahorita, de la desaparición del mundo actual. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Recuerde que fue Dios quien creó todas las cosas, ¿cierto? El que estaba sentado ahí en el trono. Él fue el creador de todas las cosas. Y Dios hizo la tierra ¿para quién? Para el hombre, ¿cierto? Para que el hombre la habitara. Pero si ya el hombre no iba a estar en la tierra, hermano, ¿para qué estar en esa tierra? Gloria al Señor. Todo lo creado lo hizo Dios ¿para qué? Para el hombre, para el bienestar del hombre. Pero ya el hombre no iba a estar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como encontramos aquí, hermano, mire, Dios, hermano, hizo que todo esto desapareciera de su presencia, gloria al Señor. Entonces, le decía que recuerde que Dios fue quien creó todo. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. No podemos decir que es el tercer cielo, o sea, donde está Dios, su morada. No. Estamos hablando, hermanos, de lo que Dios creó para nosotros. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. También debemos tener presente, mire, hermano, que todo principio algún día tendrá su final. En el principio Dios creó, al final Dios finalizó esta tierra. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Bueno, vamos a Salmo 102, versículo 25. Gloria al Señor. Mire, Salmo 102, versículo 25. Dice la palabra del Señor, voy a leer hasta el versículo 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ellos perecerán. Mire lo que decía el salmista aquí. Ellos perecerán, hablando de la tierra, ¿cierto? Y del cielo. Dice, ellos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, hermano. Y como un vestido, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán, gloria al Señor. Mire que es importante mirar esta parte, hermano. El Señor es el mismo, porque Él es el creador del universo. Isaías 51, versículo 6. Dice la palabra del Señor, dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra. Dice, porque los cielos serán deshechos como ¿qué? Como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Dice, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Gloria al Señor.
Les leo otros dos textos más. Mire, Marcos capítulo 13, versículo 31. Dice la palabra del Señor, el mismo Cristo dijo, el cielo y la tierra que pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Y aquí ante este gran trono huyó la tierra y el cielo. Ellos pasarán, gloria al nombre del Señor. Mire, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Maravilloso es el Señor. Mire, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como de ladrón en la noche, en el cual los cielos, escuche esto, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Serán quemadas. Está muy claro lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Entonces, ¿dónde ubicamos esto? Cuando hermano Juan ve un gran trono blanco, y ve al que está sentado allí, el Eterno, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Ellos desaparecieron, hermano, dando lugar, como les decía, al nuevo cielo y la nueva tierra, pero eso lo miraremos más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Mire, que cuando termine el milenio, cuando terminen los 1000 años, ya el Señor tendrá su trigo, tendrá lo de Él, lo que estará habitando, hermano, la nueva tierra. Y podríamos decir que el Señor tomará a esos, hermanos, mire, y aquella gente, los impíos, los inconversos de todos los tiempos, también estarán en su lugar ya resucitado, y la palabra de Dios nos muestra que también estarán allá, hermanos, delante de ese gran trono blanco. Nosotros estaremos seguramente puestos, hermano, en un lugar, porque, hermano, cuando el Señor va a destruir esta tierra y todo lo que hay, el Señor, como hizo, hermano, Cristo, que vino por la iglesia y nos llevó mientras aquí pasaba la gran tribulación, el Señor a todos sus santos los pondrá en seguridad. Y a todos los impíos y toda la gente inconversa de todos los tiempos, que para ellos todavía no ha habido un juicio, en este capítulo 20 de Apocalipsis encontramos, mire lo que dice el versículo 12, aquí sí podemos mirar ya el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria al Señor. Es importante, hermanos, tener presente esto. Mire, tener presente que el Señor un día llamará también a juicio a todos los inconversos, como les decía, de todos los tiempos. Gloria al nombre del Señor. De todos los tiempos. Y ellos estarán delante de Dios para recibir, hermanos, ese juicio. Gloria al Señor, porque nunca habrá un juicio sin antes, hermano, averiguar todas las cosas. Aquí el Señor se abrirán todos los libros, hermanos, aún también el libro de la vida y todo aquello. Nadie dirá, Señor, es que yo. Nadie, hermano, tendrá, porque recuerde que el Señor es el omnisciente, Él todo lo sabe. A Él no se le va a pasar nada. A Él no le podrán engañar ni decir, Señor, es que yo estoy aquí porque mi mamá me llevó, ella nunca me guió en las cosas del Señor, siempre me llevó por el mal camino. O quizás alguna esposa dirá, Señor, yo estoy aquí porque mi esposo siempre fue un tropiezo para mí. No, ahí no habrá excusa. Algunos hijos dirán, Señor, yo estoy aquí porque es que mi mamá no me enseñó bien la palabra, mi papá no me enseñó bien la palabra. Pero usted está creciendo, usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Apártese para Dios. Allá arriba no habrá ningún tipo de excusa. Señor, es que donde yo vivo no hay iglesia, entonces yo no podía congregarme en ninguna parte y por eso yo era que tomaba licor, engañaba, hacía cuanta cosa. No habrá excusa. Usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Si practicamos el pecado, de todas maneras usted sabe qué es bueno y qué es malo.
no habrá excusa delante del Señor. Entonces, por lo que Juan nos dice aquí en este capítulo, en estos versículos, mire, él solo veía ese gran trono blanco, gloria al Señor, y al que estaba sentado en él. Pero también vio a esa gran multitud que estaba allí frente a él. Dice la palabra que los libros fueron abiertos. Yo siempre he pensado, hermanos, que estos libros serán los libros de la Biblia. ¿Y por qué decimos esto? Y escuchaba, hermano, a otras personas que también decían lo mismo. Porque, hermanos, en la palabra de Dios está escrito lo que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual que Dios le ha dejado a usted, que me ha dejado a mí, para que la leamos, para que aprendamos, para que le obedezcamos a Él, para que caminemos rectamente. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos va alumbrando, nos va guiando, nos va enseñando. Hay que tener en cuenta la palabra de Dios. Los libros fueron abiertos y ahí hay muchas cosas que nosotros, hermanos, debemos tener presente. Entonces, los libros fueron abiertos. Gloria al Señor. Pero también sigue diciendo, el versículo dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios anota todo lo que la gente haga. Todo lo malo el Señor lo conoce. ¿Sabe cuándo se borra todo lo malo que usted ha hecho? Cuando usted le entregue su vida al Señor. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Y si nosotros no volvemos nunca más a practicarlo, el Señor borra todo eso, nos deja a nosotros, hermanos, libres de todo pecado. Porque estamos en Cristo y la Biblia dice que en Cristo hemos sido justificados. Gloria al Señor. Pero si usted no se arrepiente, la lista de sus pecados será enorme y por esa lista de pecados usted un día irá a una condenación eterna. Es bueno que tenga presente esto en esta mañana. Entonces dice aquí la palabra del versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, dice, entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gloria al Señor. Fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Entonces, aquí encontramos algo, habla acerca de la muerte y el Hades, ¿cierto? La muerte y el Hades. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte, que hermano podríamos decir el sepulcro, lo que retiene el cuerpo, entregará el cuerpo. Y el Hades, en este caso el alma, el lugar donde está el lugar de tormento, entregará el alma. Entonces, la muerte entregará el cuerpo, el Hades entregará el alma para poder resucitar y ser juzgados. Es bueno que tengamos presente eso. Mire, y en este versículo que leíamos ahora, en el versículo 14, la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. ¿Sabe qué indica esto? Me ponía a mirar todo esto, hermanos. Y me ponía a pensar, ¿ya para qué la muerte? ¿Ya para qué el Hades? Si no van a ser necesarios. ¿Ya para qué? Entonces, esto indica que ellos ya no tendrán más uso. ¿Para qué el Hades? ¿Para qué la muerte? Si ya, hermano, ya es el final de todas las cosas, gloria al Señor. En el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá muerte, ya no habrá nada, hermano, ya será todo distinto, ya no se necesita la muerte, el sepulcro, tampoco se necesita, hermano, el Hades, ya para qué, ya eso no es necesario, ya cumplieron su ciclo en esta tierra, gloria al Señor. Y también cumplieron para lo que fueron hechos, gloria al Señor. Entonces ya todo esto desaparecerá también. En el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Es muy importante esto. Mire, aquí vemos la importancia de vivir para Dios. Dice aquí, el que no se halló inscrito. Ninguno de esta gente se halló inscrita. Toda esta gente que estaba allí ante aquel gran trono blanco, ninguno se halló inscrito en el libro de la vida. Ninguno, gloria al Señor. Todos fueron lanzados a ese lugar de tormento. Entonces, porque recuerde que, hermanos, estos hacen parte de la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es para condenación. Entonces, ninguno de estos, hermanos, tenía su nombre en el libro de la vida. Y podríamos decir más, si algún día tuvieron su nombre en el libro de la vida,
ese nombre fue borrado porque volvieron a caer en su miseria, en su pecado, en su maldad, como sucede en este tiempo. Gente cristiana que vuelve atrás a revolcarse de nuevo en su pecado, en su maldad. Qué triste eso, pero hay gente así. Entonces, sus nombres pueden ser borrados también, por decirlo así en esta mañana, gloria al Señor. Entonces les decía que aquí vemos la importancia de vivir para Dios, de vivir apartados del pecado, gloria al Señor, de obedecer a Dios, de obedecer a la palabra de Dios. La importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Es importante, usted que está ahí en casa, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Lo importante no es tener cosas materiales en esta tierra, porque hay gente que tiene muchas cosas, pero todo eso perecerá, todo eso es perecedero. Lo importante es que usted tenga su nombre, es lo más grande, lo más importante, que usted tenga su nombre en el libro de la vida. Bendito es el nombre del Señor. Y escuche esto, hermanos, yo quiero ir concluyendo. Nuestro nombre estará allí en el libro de la vida cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Gloria al Señor. No solamente, hermanos, como alguien decía, que el libro de la vida están registrados los que están vivos y el libro de los muertos están registrados los que ya murieron. Para Dios la gente sigue viviendo de una u otra manera, solamente duermen. Gloria al Señor. Un día serán despertados, tanto los que vivieron para Dios serán despertados para ir a una morada eterna con Cristo, hermano, por siempre. Y los inconversos, aquella gente que no tuvo nada que ver con Dios, que siempre vivió lejos de Dios, también despertarán, también resucitarán, pero será para una condenación eterna. Pero ellos siguen viviendo. Entonces, encontramos en la palabra de Dios que, mire, que una persona tiene su nombre escrito allí en el libro de la vida, o nuestro nombre estará allí cuando pasemos de muerte a vida. Y yo quiero que miremos un último texto allí en el libro de Efesios capítulo 2, gloria al Señor, busque ahí en su Biblia. Efesios capítulo 2, mire, en el versículo 1 hasta el versículo 3, Efesios 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida, hablando de Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo, hermano, en todo lo que el mundo hace, haciendo todo lo que el mundo practica. Estábamos muertos para Dios. ¿Qué significa allí? Estábamos separados para Dios, separados de Dios, estábamos muertos, porque la palabra muerte significa separación. Entonces dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que el delito, el pecado, la inmundicia produce muerte. Sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Mire que aquí está hablando del diablo de nuevo. Al príncipe de la potestad del aire. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos así, estábamos muertos. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, decidimos entregar nuestra vida a Dios, caminar con Él, ahí nosotros tenemos vida. Y allí, en ese momento, hermanos, nosotros vamos a tener nuestro nombre escrito allá arriba en el libro de la vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a vivir ya para Dios. ¿Entienda eso? Vivimos para Dios. Esta gente que nos habla aquí, que están allí ante el gran trono blanco, ellos, hermanos, ninguno de ellos estaba escrito en el libro de la vida. Y como ninguno de ellos estaba escrito en el libro de la vida, porque permanecían en sus pecados, escuchen bien esta mañana, la gente que permanece en su pecado, que nunca se aparta de él, o que se aparta de él a raticos y vuelve a lo mismo, esa gente nunca tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida se escribe el nombre de aquellos que han pasado de muerte a vida, de aquellos que se han alejado del pecado y de la maldad y se han vuelto al Señor. Y muchos de los que están en esta mañana ahí en los hogares han pasado de muerte a vida.
sus nombres están inscritos en los cielos. Así que no tenemos problema. Perseveremos caminando de la mano del Señor. Así el mundo ofrezca lo que ofrezca, así el diablo ofrezca lo que ofrezca, nosotros con lo que el Señor nos ofrece estamos contentos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amado hermano y amigo que está allí, quiero decirle, mire, que un día usted estará reinando con Cristo, escuche esto, o estará camino al lago de fuego. Esto no depende de Dios, sino de su vida aquí en la tierra. Usted que está ahí viéndome en esta hora, un día usted estará o reinando con Cristo por toda la eternidad, o estará camino a un lugar, o más bien al lago de fuego donde el tormento será por siempre. No hay un lugar intermedio. Olvídese de purgatorio, olvídese de todas esas cosas, son puros cuentos y cosas que la gente ha creado, ha inventado para quizás suavizar las cosas. Pero la palabra dicha ya está. Hay un cielo y un lugar de tormento, no hay más. Es bueno comenzar a caminar con el Señor. Comience a partir de hoy a obedecer a Dios para que tenga usted un final feliz. Oremos a Dios para que el Señor nos ayude en esta hora. Padre bueno, Señor, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, porque en esta oportunidad me has permitido, Señor, compartir, oh Dios, esta enseñanza con esta iglesia, Padre. Eterno Dios, yo presento esta iglesia delante de ti, oh Dios, para que tú les ayudes. Aquellos, Dios mío, que aún, Padre, que aún no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eterno Dios, que ellos, Padre, entiendan la necesidad, la importancia, pero también la urgencia. Eterno Dios, de tener nuestro nombre, de tener el nombre allí anotado en el libro de la vida. Eterno Dios, qué bueno es poder comprender lo que tu palabra nos enseña. Mi Dios eterno, oh Dios, cuánta gente, Padre, no valora lo que tú haces. Padre mío, a cuánto creyente tú no has salvado, tú has ayudado, tú has bendecido, tú has guardado, tú has sustentado, Señor. ¿A cuántos creyentes? A muchos. Pero Señor, entre ellos hay muchos también que no valoran lo que tú has hecho, Señor. Que no valoran, Padre mío, lo que tú hiciste en ellos. Y siguen de nuevo volviendo a su pecado, a su maldad. Pero tarde o temprano tú les darás el pago. Tu palabra nos enseña, oh Dios, que tarde o temprano el malo será castigado. Oh Dios, aquellos, como leíamos ahora en tu palabra, aquellos que están allí sirviendo de tropiezo a otros creyentes, pero también a aquellos, Señor, que nunca se acercaron a ti, tarde o temprano el malo será castigado. Eterno Dios, ayúdanos siempre a caminar de tu mano y a entender que tú pronto vienes por tu pueblo. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te doy, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor.